nos dé su palabra. Señor, venimos delante de ti, corremos ese trono de la gracia, ese trono de misericordia, porque tenemos hambre y necesidad, Señor, de escuchar tu palabra, porque tenemos hambre y necesidad de que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Dios. Gracias por tus hijos que están aquí. Estamos aquí no porque seamos los mejores, Dios. Estamos aquí porque tenemos hambre y necesidad de ti. Estamos aquí porque tu palabra va a llenar, Señor, nuestro almacén, nuestra vida. Nos vas a dar una semilla que germinará y que producirá fruto en nuestras vidas. Señor, el día de hoy me pongo en tus manos. Es tu pueblo que compraste de manera grande y preciosa en la cruz del Calvario. Bendice a tus hijos que están aquí, de aquellos de mis hermanos que se conectan a través de las redes sociales, que escuchan tu palabra, este mensaje a través de estos medios, Señor. De igual manera los bendecimos, sé con ellos. Gracias porque el día de hoy podemos abrir tu palabra y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Antes de iniciar, puede darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Y bueno, hemos estado estudiando el tabernáculo. Hemos estado estudiando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo deseos que llegue el domingo porque hay una palabra que deseo compartir con ustedes. Una es y sigue siendo sobre el sacerdocio que encontramos en la Biblia. La Biblia habla del sacerdocio de Aarón, pero el Señor Jesucristo nos lleva a un sacerdocio más alto, más grande, que es el sacerdocio según la orden de Melquisedec, el cual nosotros encontramos que habla la palabra de Dios. Hay en Salmos, está en Génesis y está en el libro de Hebreos, que nos habla acerca de ese sacerdote. Pero encontramos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor Jesucristo muere y de igual manera va a la tumba, su alma va al infierno. Y la Biblia dice que al tercer día resucita. Aleluya. Encontramos en Romanos 8:34 que dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Santo es su nombre. Pero ahí también dice en Romanos 8:34, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Entonces, todo lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, encontramos a Jesucristo ministrando en el templo del Padre, intercediendo por nosotros. Y aprendimos que nos lleva en un pectoral, nos lleva en su corazón, y ahí nos lleva y nos presenta delante de Dios. No para acusarnos, sino sabe que cuando nuestro corazón, nuestro ser se duele en aquellas cosas que pasan en nuestras vidas, el Señor nuestro Dios nos presenta para que nosotros podamos tener el consuelo de Él. Y el consuelo que Él da, porque se vino a ser hombre, Él es quien lo entiende. Tal vez hay cosas que yo no he pasado, que usted ha pasado, pero sí hay uno que lo entiende. Hay uno que nos entiende. Se llama Jesucristo, bendito su nombre. Y entonces también dice que en las sombreras del sumo sacerdote llevaba escrito los nombres de las tribus de Israel. Entonces también nos lleva en sus hombros, porque toda carga que tú y yo tengamos, toda carga que pase por nuestras vidas, dice él, venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Gloria a su nombre. Y los que estamos aquí, hemos podido hallar ese descanso, hemos podido hallar en él que podemos dejar nuestras cargas. El que vengamos y oremos, cantemos, que le estamos diciendo a Dios, te dejo mi carga, Señor, y Él gustosamente la lleva. Obviamente dice que pone un yugo, ese yugo es el deseo en Él que lleguemos donde está Él, donde está el Padre, donde está ese sacerdocio y donde vamos a ser la esposa, bendito sea su nombre, gloria a Jesús. Así que siguiendo este patrón del tabernáculo, lo que nosotros el día de hoy vamos a estudiar las piedras del pectoral del juicio, pero también estudiamos que Lucifer tenía 9 piedras. Entonces, cuando podemos comprender en el lado correcto de Dios, cuando desea formar estas piedras en nuestro corazón y en nuestra vida,
obviamente es porque en un lado de la balanza son aspectos de Jesucristo que hace en nuestras vidas para podernos presentar delante de Dios. Y el otro lado, entender estas piedras las tiene el enemigo. Y entonces, con estas piedras que en el lado que las vamos a estudiar ahorita es el lado correcto, nosotros vamos a ver cómo es que Dios lo hizo, lo formó, pero Él cuando se corrompe, Él corrompe todo lo que tenía y usa estas piedras atacando nuestras vidas. Él es alguien que conoce al ser humano, tiene millones de años trabajando con el ser humano y es el ser que no se presenta con cola y cuernos, se presenta de manera sutil, fue lleno y acabado de hermosura, lleno de sabiduría, vestimenta, tenía una vestimenta súper especial con estas piedras. Entonces conoció el santo monte de Dios, conoció todos los secretos hasta donde Dios le permitió que conociera, porque en Ezequiel 28:3 dice, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y vuelvo a eso, conoce al ser humano. Y Adán, siendo un ser que no conocía la maldad y tenía ese 100% en su vida, vino la serpiente, obviamente estaba la mujer y los hizo caer. No es que nosotros no podemos pelear con él en un sentido, pero no puede llegarse a nosotros a menos que Dios el Padre lo permita. Pero tenemos armas poderosas contra las cuales Él no puede. Santo su nombre, es su sangre preciosa, es el fuego del Espíritu Santo, las aguas de su nombre y Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero de que de aquel lado es alguien que tiene y no es exaltar al enemigo, es conocer al enemigo y conociendo al enemigo podemos saber sus tácticas, sus trampas y las cosas como viene para atacar nuestras vidas, pero que al final el enemigo es un aliado, un ayudador para que usted y yo lleguemos a la casa del Padre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Gloria a Jesús. Vamos, por favor, a abrir la escritura y vamos al libro de Éxodo 39, del 8 al 21. Éxodo 39, del 8 al 21. Y aquí vamos a encontrar la información de lo que hoy vamos a estudiar. No creo que llegue a las piedras de Lucifer, pero bueno, Dios que nos dé la porción que vamos a necesitar. Gracias, Jesús. Éxodo 39 es Génesis, luego Éxodo, y vamos a buscar el capítulo 39 y vamos a leer los versículos del 8 al 21. De Éxodo, ¿ya llegó? Ya llegó Éxodo 39, del 8 al 21, me sigue con su vista, dice así la palabra de Dios. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doblado hicieron el racional, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. El primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y un amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onis y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre,
según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional, y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional, y fijaron los 2 cabos de los 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 sombreras del efod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se apartase el racional del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces nosotros vemos este cuadro, el pectoral del sumo sacerdote, y es lo que nos dice la escritura que podemos ver aquí. Un primer orden, y ahorita vamos a ver esas piedras y ese orden. Segundo orden, tercer orden, y el cuarto orden que tenía este pectoral del sumo sacerdote. Y entonces nosotros encontramos que en cada piedra se escribía el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y si alguna vez hemos leído la Biblia todo un año, pero gracias a Dios por todos los detalles que nos deja hoy poder entenderlos y poder comprender lo que el Señor está hablando a nosotros. Y entonces en el hebreo, este es el orden que encontramos, el primer orden. La escritura dice que la primer piedra que estaba en ese pectoral era la piedra del sardio, ¿sí? Y la palabra, el significado de la palabra sardio, y esto ya está en las hojas que yo le di, ¿está bien? Le di una hoja donde vienen las tribus acomodadas, de esta manera. Vienen sus piedras, vienen también cosas que a lo mejor usted dice, ah, caray, ahí veo que dice un signo o mi signo. No estamos extrapolando cosas que no estén en la palabra de Dios, porque no enseñaría cosas que no están ahí. Hablando en un sentido de los signos, por un lado Lucifer conoció esto, pero lo corrompió todo de Dios. Y nosotros sabemos que los signos son 12 y nos hablan de la misma historia, el Señor Jesucristo. En el libro de Job dice, sacarás tú los signos a su tiempo. Y cuando estudiamos eso de los signos que van con las piedras, van con las tribus, nosotros encontramos en Génesis 49 cómo es que inicia todo en Dios, e inicia con la Virgen, e inicia con Virgo, porque un niño nos nació un día. Y hay un signo que se llama Leo, y el Señor Jesucristo termina los 12 signos en la Biblia y como está escrito en Dios, con el león de la tribu de Judá, reinando y gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a su nombre. Pero así con los 12 signos, es todo un estudio, es todo un elementos que hay en la palabra de Dios. Porque Lucifer no tiene y no creó nada. Él no creó los signos. Él se los robó de Dios. Obviamente, el mundo los utiliza de manera incorrecta, equivocada, pero son estas piedras o estos nombres que en nuestro estudio o para nosotros son características de la tribu que podemos conocer, que son de nuestra vida
y con ello nosotros podemos llegar a la santa ciudad, porque en la Nueva Jerusalén está escrito el nombre de los 12, de las 12 tribus de Israel, y también dice en Apocalipsis de esa santa ciudad que tiene como fundamento, tiene piedras, 12 piedras, que son estas mismas piedras del pectoral, y es eso que Dios nos lleva a decir, aprendamos esto, porque en la Jerusalén estas piedras las tiene la esposa, puede bendecir a Dios, puede alabarle, puede darle la gloria y la honra. Shahanda, Diva Sahaya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias. El significado de la palabra sardio es ser rojo o rosado. También significa mostrar sangre en el rostro y significa ser robicundo. Y el sardio era la piedra correspondiente a la tribu de Judá, y Judá significa alabanza al Señor. Lo tiene en sus hojas, por eso estoy leyendo rápido. Dice, a lo mejor no alcanzo a anotar, pero está en sus hojas que le di. Y entonces, él hace que la piedra de Judá, la alabanza, se ilumine en nuestro ser, en tanto que nuestro rostro está rosado por la alabanza que le tributamos. Él hace que su voluntad y su mente se presentan claramente delante de nosotros en relación al camino que nosotros debemos de seguir. Entonces, obviamente, esta parte de cuando hay alabanza, de saltar, de aplaudir, de gritar, de brincar, Judá era la primer tribu, era la tribu que tenía la insignia de león, y es que definitivamente eran esos guerreros, o es la alabanza la que nos permite, una vez que en nuestra vida estemos y alabemos al Señor nuestro Dios, salgamos allá afuera mostrando este robicundo, esta brillantez que el Señor quiere dar a nuestras vidas. Pero si en la vida obviamente la gente no alaba, no bendice al Señor, obviamente no tiene esta brillantez en su vida. Y nos dice la Escritura que alabemos al Señor nuestro Dios y que todo lo que respira alabe al Señor, gloria a su nombre. Entonces, Él hace esto en nosotros, y lo que Él quiere es que nos entreguemos a Él de tal manera que nuestro rostro siempre pueda estar rosado con la piedra de sardio y nuestro corazón lleno con la tribu de la alabanza de Judá, no importando en qué condición o sitio elija Jesús colocarnos, en la montaña, en el valle, en el placer, en el dolor, en el calor, en la lluvia, en la salud, en la enfermedad. Brillemos como esta piedra sardio y alabemos como la tribu de Judá. Cuando se ha formado esta piedra en la esposa que tiene allá arriba en la santa ciudad, es esa parte en su ser que agradece, alaba y bendice a Dios por todas las cosas y en el lugar en donde Dios pone nuestras vidas. Bendito su nombre, aleluya. Y sabe, no se trata de teoría, se trata de aprender y de hacerlo. Alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. La segunda piedra que tenemos en orden al pectoral del sumo sacerdote es el topacio. Y la palabra topacio lleva consigo la idea de un pastizal, un sitio agradable, satisfacción, es lo que tiene el significado, está en sus hojas. También significa habitación, y su color es un amarillo intenso con tonos verdes. Y el nombre de Isaacar significa salario, premio o recompensa. Isaacar significa salario, significa premio, significa recompensa.
Entonces, en esta piedra estaba inscrita esta tribu. Y nos dice entonces, excelente cuadro de la naturaleza y carácter del racional de amor y longanimidad de Cristo Jesús que hay en la piedra del topacio. Él mismo es el topacio que nos proporciona el lugar agradable. Amén. Él en medio, una vez que le hemos conocido, conocemos esta piedra del topacio y cual sea la situación, nos lleva y sentimos esa cosa agradable que Él nos da. Amén. Ahí están los estandartes también. Puede ver las tribus. Ajá. Y entonces dice, mientras nos alimentamos con la luz amarilla que nos ilumina y nos hace crecer espiritualmente en la medida de su estatura. Estas piedras que corresponden a Judá, que está Isaacar, están en la parte de abajo del tabernáculo, no por ello menos importancia, pero sí encontramos el atrio, encontramos su sangre, encontramos su fuego, encontramos el lavacro, sus aguas, en esa dirección donde estaban estas tribus. Y hermanos, encontrar que Dios nos ama, nos ha perdonado, es un lugar placentero, que encontramos el topacio y encontramos a Isaacar. Porque dejar el pasado, dejar nuestro ser, nuestra vida, obviamente nos da satisfacción, nos da un sitio agradable. Y entonces, como recompensa, Isaacar viene y nos da paz. El Señor es ese Isaacar que nos da paz, bendito su nombre. Y dice, entonces, vistámonos pues de Cristo y el racional de la tolerancia y la benignidad, porque es su racional donde encontraremos el topacio del placer y la satisfacción. Y también la verdad escondida en el nombre de Isaacar, por cuanto verdaderamente él es el galardonador de aquellos que le buscan con diligencia. Él es Él ilumina nuestra alma, Él ilumina nuestro ser, y entonces nosotros podemos adquirir su carácter, su ser y su vida. Damos gracias a Dios por conocerle, porque Él es nuestra recompensa. Y no hay mayor premio más grande, más hermoso, más valioso que tener al Señor nuestro Dios como nuestro galardón. Santo su nombre. Después, en ese primer orden, que es ese primer orden en la parte de arriba del racional, encontramos esta piedra, la piedra del carbunclo. Y la palabra carbunclo es en el hebreo bareat y significa quemante, significa fulgurante como relámpago. El relámpago es un símbolo de la gloriosa y terrible majestad del poder de Jehová. Santo su nombre. Y Zabulón significa ciudad, significa encerrar, significa morada. De tal manera que Zabulón, con su piedra de carbunclo, sugiere una ciudad llena con la gloria y la majestad del poder de Dios. Ajá. Zabulón, con esta piedra de relámpago quemante, fulgurante, hace que el que tenga esta piedra y que debe ser formada en nosotros, seamos una ciudad imponente, poderosa, que brille con esa luz del relámpago. Hablo de esta parte porque esta tribu de Zabulón, el signo que corresponde es Piscis. Entonces, quien está compartiendo con ustedes es Piscis. Ajá. Entonces, en un lado, ¿cómo es que funciona esta parte de uno ser un Zabulón, de uno tener esta piedra del carbunclo? En un lado,
y uno, no es que uno en ese sentido esté tal vez hablando de presunción, pero lo que tiene cuando esta piedra y esta tribu se ha formado en los Piscis, realmente la gente que se acerca a nosotros, la gente que nos rodea, la gente que viene a nuestro ser y nuestra vida, lo que hacemos es como una ciudad. Y en un lado hay brillo en nosotros que hace que la gente quiera y desee estar con nosotros. Obviamente, hay momentos, no somos moneditas de oro, definitivamente hay gente a la cual a lo mejor igual no le caemos, pero es una parte que uno puede ver en nuestro ministerio y nuestra vida, de gente que aprecia así nuestras vidas y que puede ver en un sentido el brillo de Jesús, no nuestro brillo, y como que les gusta acercarse a nosotros porque como que los cercamos o hacemos esa parte de nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Maravilloso pues es permitir que Jesús nos engarce a su racional de amor y nos llene con la gloria y majestad de su poder, de manera que podamos ser como una ciudad asentada sobre un monte. Qué glorioso es poner en él toda nuestra confianza, venir ante su presencia y esperar hasta que él ilumine las piedras de verdad que quiere enseñarnos. Tenemos que ser enseñados cómo estar llenos de luz y de poder y cómo mantenernos vivos. Necesitamos aprender cómo ser una ciudad llena de la gloria y la majestad de su poder. Usted tiene que ser una ciudad con la piedra del carbunclo, con una ciudad llena de la magnificencia, lleno de la gloria, lleno del poder, lleno de la majestad de Dios. Y entonces es cuando esta piedra del carbunclo y la tribu de Zabulón se forma en usted. Y todo mundo sí desea estar con usted. Amén. Gloria al nombre de Dios, de que en esta iglesia Dios ha formado esa piedra, porque nos encanta estar con ustedes. Amén. Gloria a su nombre. Ok, vamos al segundo orden, el sur. Ajá. En el sur, ¿qué mueble se encontraba, hermanos? A ver, los que... En el sur, ¿qué mueble se encontraba? El candelero, ¿sí? El candelero, ¿sí? En el sur se encontraba el candelero. Entonces, nosotros tenemos que la piedra que menciona la escritura en esa parte del candelero y que el rostro que corresponde es el rostro del Señor, que es, bueno, el rostro de hombre. Y la primer tribu que nosotros encontramos que está en ese lugar del candelero es la tribu de Rubén, sí, la tribu de Rubén. Y dice, el significado de la palabra esmeralda es brillar, fulgurar, rotura, quebradura, fractura. Y su color verde tiene tonalidades rojizas. Y el nombre de Rubén significa ved al Hijo. Es maravilloso que al recostarnos sobre el racional de nuestro sumo sacerdote en el lugar santo, podamos tener una visión del Hijo a través de la esmeralda. Porque cuando nosotros empezamos a ver al Hijo, y el Hijo que vino para ser quebrado, para ser fracturado, para tener roturas en sus manos, en su costado, en sus espaldas, en sus pies, definitivamente la cruz del Calvario empieza a tener otro significado,
cuando la esmeralda ha sido puesta en tu vida. Y es cierto que aquellos que por primera vez encontramos la salvación, encontramos ese gozo y decimos, somos libres y tenemos libertad, ya no nos vamos al infierno. Pero en el lugar santo, encontrarte con la esmeralda y saber lo que el Salvador sufrió, y saber lo que el Salvador vivió por ti, por mí, bendito su nombre, gloria al nombre de Dios, me hace ver y me hace saber que para tener esta piedra, en momentos Dios va a venir, va a quebrar, va a haber rotura, santo su nombre, va a fracturar momentos en nuestra vida. Pero vamos a ver al Hijo, gloria a su nombre, y podemos decir, Él sufrió y ha sufrido más que yo no me puedo comparar. Porque sí, aquí es cierto, habemos personas que, por ejemplo, tal vez, sí, me dejó mi padre, viví en la pobreza y montón de pruebas y situaciones, pero no me voy a comparar y decir, yo he sufrido aquí más que ustedes y tener esa lástima por mí mismo, no, porque con quien me debo de comparar es con lo que pasó el Señor Jesucristo, y nadie podemos llegar a saber lo que sufrió el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Pero cuando tenemos a Rubén, podemos ver al Hijo y entonces saber lo que pasó, saber lo que sucedió, como un hijo que sabe que sus padres le dieron los estudios y definitivamente se dedica a eso, a la escuela y a lo que va, porque hay un sacrificio que sus padres están haciendo. Y cuando sabemos cómo ganó Jesucristo, cómo limpió los cielos, qué ciudad, qué regalo nos va a dar, y saber que fue a través de ser una esmeralda quebrada, fracturada, latigada, lleno de perforaciones en su ser, en sus manos, en sus pies, en su cabeza. Algunos hemos visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero se queda corta con lo que dice la Escritura. Le arrancaron su barba, lo golpearon. Hay que ver al Hijo, gloria a su nombre. Y entonces esta piedra de esmeralda se va formando, se forma en nosotros, que cuando viene una quebradura, sí es bueno quejarnos, sí es bueno lamentar, sí es bueno llorar, duele. Pero obviamente es ir a Jesucristo y saber, Señor, estás formando esta piedra de la esmeralda, porque la esposa la tiene allá arriba en la eternidad y yo la quiero también. Bendito su nombre. Gracias, porque tú fuiste la piedra de esmeralda, pero también deseas que yo obtenga esta piedra en mi vida. Podemos darle gloria y honra al Dios nuestro por las quebraduras que a veces sí manda a tu vida, sí manda a nosotros, sí provee para nuestras vidas, pero es Él, aleluya. Gracias, Jesús, gracias. Después tenemos, usted puede ver, igual estamos en el rostro del hombre. La piedra que sigue es el zafiro. El zafiro es azul y sus tonalidades van desde el azul brillante hasta el azul profundo. Y su nombre significa escaleras. El azul profundo es un símbolo de verdades espirituales profundas y escondidas, en tanto que la idea misma de escalera es ascendente. Y el nombre de Simeón significa oída o el que oye y obedece. Simeón significa el que oye y obedece. Entonces, este zafiro escalera, este zafiro brillante, una escalera nos puede llevar obviamente hacia las alturas, pero una escalera de igual manera nos puede llevar a las profundidades. Y esa escalera obviamente de conexión entre el cielo y la tierra es nuestro Señor Jesucristo.
Jacob vio una escalera y esa escalera es nuestro Señor Jesucristo. Es ese zafiro, bendito su nombre. Y ese zafiro definitivamente nos puede elevar hasta donde Él quiera, económicamente, emocionalmente, sanamente, en muchos aspectos en nuestra vida. Pero si le place y si Él quiere y desea, como un hermano Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo llevó a su escalera y lo llevó también a descender, porque allá abajo y en el descender es una escalera para conocer las profundidades que existen en Dios, conocer los abismos, conocer hacia abajo donde está su nombre. Pero es esta piedra del zafiro que se va a formar en nosotros. En Jesucristo es la escalera y nos desea enseñar las alturas en Él, pero también nos desea enseñar las profundidades que hay en Él. Y uno agradece la sierva que nos dejó en charola de plata este mensaje, el camino de la esposa, porque nos lleva y a veces nos elevaba en la palabra, pero también venía y decía, bueno, ahora ya nos elevamos, vamos para abajo. Sí, aprender de Él, sus valles, sus montañas, es una escalera y se forma en nosotros cuando esta tribu de Simeón, que es el que oye y obedece. Y esta piedra me encanta porque es real. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice de José, por poner un ejemplo, dice, Él te bendijo con las bendiciones de lo alto, pero viene y dice ahí en Génesis, y con las bendiciones del abismo. ¿Y sabe qué me emociona más? Sí conocer qué le dio Dios a José arriba, pero dice que lo bendijo con las bendiciones del abismo. Y eso digo, wow, ¿qué es? Y a veces dice uno, en el lado de arriba es que llegó a ser rey de Egipto, después de Faraón. Pero las bendiciones del abismo fue que fue vendido, que fue llevado a la cárcel. Y entonces dice Dios, son bendiciones. Pero cuando tenemos la escalera y sabemos que es Dios, no te está matando, no me está destruyendo, está trabajando con aquello que Él sabe que me va a estorbar. Gloria a Dios. Y me da el zafiro brillante, pero también el zafiro que es un azul profundo y me deja conocerlo como una escalera. Me lleva arriba, me lleva abajo y es hermoso la montaña rusa, porque si usted va nada más en los caballitos y los caballitos no se mueven, giro y giro y giro, se va a marear. Pero en la montaña rusa, ¡ah! ¡Ya! Vamos arriba y abajo y Como se siente feo subir, pero bajar, chulada, también se siente. Sí, el martillo, le da vueltas y vueltas. Dice, mande, se marean, dicen los que se subían al martillo, no me vuelvo a subir. Pero Dios dice, aunque no te quiera subir, te voy a subir al martillo. Y vas arriba y luego los deja arriba y luego abajo. Así es el zafiro y así es Dios. Porque, no sé, si fuera todo así, carretera recta, una pista recta nos duerme. Es hermoso una carretera con curvas y topes y no se duerme uno. Porque una recta, quisiera uno que el camino fuera recto, que fuera pura montaña, pero entrar al lugar santo y el zafiro nos lleva arriba y abajo. Que cuando Dios hace, es que el lunes amanecí lleno de la gloria y del poder de Dios y ahora sí voy a conquistar el mundo. Y sí, es el zafiro arriba, pero el martes pues, ahora hasta me quieren correr del trabajo, no siento a Dios y es el zafiro que dice Dios, bueno, vamos para abajo. Y Dios es bueno, hay días que hay mucho, hay días que no hay nada. Y es la escalera de Dios diciendo, dirán, aquí está mucho dinero,
y la de abajo, no hay nada, gloria a Dios, amén. Y es el zafiro en nuestro ser y en nuestra vida, amén. Dice entonces, aprendamos a reclinarnos sobre el racional de nuestro sumo sacerdote en el lugar santo, el que se nos enseña también a contemplar el precioso zafiro que se ilumina para mostrarnos la escalera espiritual hacia las profundidades de la humildad de Cristo. Y no solo vemos y oímos más a través de la impartición del significado del nombre de Simeón, podemos obedecer al Espíritu del Señor y humillarnos a nosotros mismos para andar por el camino de Jesucristo. Simeón significa el que oye y obedece. Entonces el zafiro se forma en nuestras vidas y la tribu de Simeón, cuando oigo y obedezco, porque hay quienes oyen y no obedecen. Los llama la mamá y van a las 500 horas. En esa línea, la línea del hombre, está el diamante. Y el diamante es la piedra conocida por su dureza. Una piedra que corta, devora y cincela. Corresponde a la tribu de Gad, y estos son los escorpiones en el signo de los zodiacos. Ajá. Es la tribu de Gad y es la tercera en orden en el lado sur, y Gad significa ejército y también significa buenaventura. Y sí, la piedra le consideran una de las más duras, resistentes. De hecho, corta de manera impresionante. Nosotros encontramos que el esposo, en el Cantar de los Cantares, en el libro que escribe Salomón, él ve a la esposa que había crecido de manera espiritual y su apariencia era la de un poderoso ejército. Y él exclama: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Dios quiere que crezcamos hasta que podamos vestirnos con la piedra de la dureza. Dios quiere darnos esta piedra de la dureza, pero no se preocupe, no es para que usted sea duro y diga, soy duro porque la vida me trató así. Es porque Dios necesita un ejército, y a un ejército se entrena duro, y se entrena para la guerra, y se entrena para la batalla. Y una vez que usted y yo nos hicimos cristianos, hay quienes dicen, yo nada de pelear con el enemigo, pero una vez que somos hijos de Dios, el enemigo Lucifer se constituyó nuestro enemigo. Así que hay que luchar, hay que pelear. Y esta piedra de dureza, como un ejército, como un soldado, a fin de que podamos ir contra las filas de los poderes de las tinieblas y ver que ese nuestro diamante corte y hiera sus huestes. Esta piedra es la que Dios la pide que tengamos y que seamos un ejército para ir en contra del enemigo. Dios desea inmensamente vestirnos con el diamante de la dureza, de la resistencia, con toda la gloria y la brillantez de sus rayos que puedan grabar nuevos deseos en los corazones de los hijos de Dios con quienes vivimos en contacto, a fin de que se sientan inspirados para seguir adelante y conocer mayores profundidades y mayores alturas en Cristo Jesús. Entonces, es tener esta resistencia, esta dureza, esta brillantez, ser un diamante y poder imprimir en alguien y decirle, Cristo te ama, y que quede impregnado y que diga, sí, Cristo me ama, porque lo veo en ti. Veo que en medio de lo que pasa y sucede en tu vida, tienes esta resistencia, tienes esta dureza, tienes esta capacidad de hacer esto. Porque quienes no se forma el diamante y no son un ejército, viene el enemigo, viene el problema, viene que el pastor les hace, ay, mis del pastor, y ya me voy. Sí, lloran y esto y lo otro.
porque pasa o le hace la gente o esto en nuestras vidas, pero no ser duros en el lado de insensibles, de ofender, de lastimar, no, de venir y grabar en otros, amén, y de saber que vendrán las pruebas, pero estamos listos ahí como un ejército, bendito su nombre. Gracias, Jesús, gracias. ¿Ok? Estas piedras las tiene Lucifer. Ok, vamos a ir al orden del águila, que es el lado norte. ¿Qué mueble está en el lado norte, hermanos? La mesa de los panes. Puse, este es el cuarto orden porque va hasta abajo, porque son las piedras que Lucifer tenía. Así que ahorita vamos a las piedras que él no tenía, pero estas piedras sí las tenía. ¿Por qué estamos estudiando también esto? Porque Lucifer, el lugar de donde él vivía, bueno, iba a ministrar, él va a ser llevado fuera. Y la esposa tiene que tener las piedras que Lucifer tenía, más otras 3 piedras que vamos a estudiar, y tiene que tener 12 la esposa. Y es por eso que estas piedras tienen que ser parte de nuestro ser y parte de nuestra vida, porque vamos a ir y a ocupar el lugar donde él ejercía su ministerio. Sí, por eso, si no quiere que usted llegue, no quiere que se formen estas piedras, porque él sí sabe a dónde vamos tú y yo, porque de ese lugar ya fue echado fuera, si sigue en los cielos, pero nosotros vamos a ir a ocupar ese lugar, el santo monte de Dios, con estas piedras formados en nuestras vidas. Amén. La palabra berilo significa probar, significa verificar, está en sus hojas. También significa poner a prueba o investigar. Y el nombre de Dan significa juzgar. Y es el signo de Libra. Son los pocos que me sé, pero ahí dice, entonces, cuando venimos al santuario y nos recostamos sobre el pecho de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, él mediante el Espíritu de Dios juzga, prueba y escudriña las profundidades de nuestro corazón. Entonces, y mediante la luz espiritual de esta piedra, podemos ver más profundamente los verdaderos motivos y deseos de nuestro hombre carnal, de nuestro hombre natural, de nuestra mente carnal. Pero a fin de apreciar y agradecer a Jesús el juicio de nuestra carne. Y entonces es preciso que nosotros crezcamos, porque esta carne tiene que ser juzgada. Y entonces Dios viene y pone el berilo para verificar, para probar, para poner a prueba, investigar. En un lado, si lo que dijimos con nuestra voz, nuestra boca, de querer llegar, porque es hermoso decir, yo la esposa, yo el camino crucificado, pero viene Dios con el berilo y nos dice, te voy a examinar, te voy a probar, voy a ver si es cierto, hermano Robert, si sí quiere y lo voy a juzgar, pero viene y juzga mi carne, juzga esta mente carnal. Entonces, ojalá que podamos aprender y hacer nuestro a Jesús, aquel semejante berilo que nos prueba, escudriña, y ser semejante a Dan, que es el juez. Dan significa juzgar. Así que es Jesucristo, es esta tribu de Dan, es esta piedra de berilo que juzga, que nos examina, que sabe lo que no necesitamos y viene a nuestra vida. En ese mismo orden, el cuarto orden, está la piedra de onis. Gracias, Jesús. La palabra onis en hebreo, shohan, y significa decolorar.
La palabra onis significa decolorar. También significa quitar el color y dar brillo. Quitar el color y dar brillo. Dios quiere decolorar la vida del yo y pulirla dándole brillo con su propia vida. Él quiere luchar contra la carne de nuestros corazones y vidas hasta que formen nosotros su gloriosa imagen, que podamos rendirnos a su santa voluntad en contra de la carne, hasta que hayamos sido lustrados y brillemos con su gloria, su poder y su amor. Y mi hermano Trino es ojalatero, le entregan un auto chocado, le tiene que dar golpes, le tiene que sacar el golpe, le tiene que lijar, le tiene que poner pasta, volverlo a lijar, poner primer, y luego del primer la pintura, y luego el brillo. Y así está Dios, que viene y nos quiere dar color, y nos quiere dar brillo, y dice: Oscar, estás bien carnudo, y me lija, pero yo no aprendo, y hasta que Dios dice: ya puedo poner el color de la imagen de mi hijo, puedo poner el onis, y Oscar, vas a brillar, bendito su nombre, pero nos va a lijar Dios, nos va a pulir, vamos, va a decir, va la gente de allá de la eternidad, decir: ¡ah, mira esos cómo brillan! Si supieran por qué brillamos así, ¡ay, bien bonitos tus zapatos, los boleaste! Brillan, pero le tuvo que dar con el trapo y el brillo, y así Dios. ¿Verdad? Esa es la tribu de Virgo, dice mi esposa. Yo soy tu hija. Ella es mi hija. Sí. Y tenemos lijas especiales. Ella es la lija. Sí, hermano, la lija es el que tienes al lado. Te va a dejar brillante tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu pastor lindo y precioso. Te va a lijar, hermano. Amén, amén. Miren a su lija, diga, voltean hacia atrás, hacia el lado, díganle: hermano, gracias por lijarme. Sí. No diga: soy tu lija, diga: gracias por lijarme. Sí, este lindo pastor los va a lijar. Gloria a Dios. Es la tribu de Asher. ¿Vale? Es la tribu de Asher. ¿Es la tribu de Asher? ¿Cuál? Sí. Sí, es la tribu de Asher. ¿Qué significa Asher? Bienaventurado. Ajá. Bienaventurado. Doblemente feliz, Vamos a brillar doblemente feliz. Creo que sí está, a ver, déjame ver. Sí, el nombre de Asher significa bienaventuranza. Cierto es que la única bendición y felicidad para el corazón humano se encuentra en permitir que el Espíritu de Dios decolore la vida del ego y nos dé la brillantez de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que por eso nos quiere pulir, nos quiere. Ahí está la Virgo que nos pule a Kelly y a mí. Esa pasa. Sí, a la nutrióloga también la pule. Y a todos pule la pastora. O sea, no se preocupen. Gloria a Dios. Sí, bueno. Gloria a su nombre. Ok. Tenemos en esa misma orden el jaspe. Con el lado del águila, y la palabra jaspe en hebreo es yasetai y significa pulir, poder que prevalece, fuerza. Era una piedra brillante y transparente. Pulir algo es hacerlo liso y brillante por medio de la fricción. Vemos las piedras que ya las venden en la joyería. Y están bien bonitas, pero el material en bruto, híjoles, el joyero tiene que trabajar en ellas para pulir, hacerlas brillantes, y es por medio de la fricción. Dios, a través de tribulaciones y pruebas, nos pule hasta hacernos transparentes y brillantes según sea el Señor nuestro Dios. Sí, es Dios, amén, es Dios quien está puliéndonos a través de tribulaciones y pruebas, porque está permitiendo que se forme
la piedra de jaspe en nuestra vida. Por eso la esposa lo tiene. Así que el camino crucificado no es pare de sufrir, hermano. Aquí es sufre. Gracias a Dios por la escuela de la prosperidad, pero no es lo que dice la escritura. Es las pruebas, las tribulaciones, las que pulen nuestras vidas. La salvación nos la da Dios, nos vamos al cielo, pero hablamos esta parte de crecimiento. La tribu que está aquí es el nombre de Neftalí. Significa mi lucha, el que contiende. La lucha del que está en el trono contra sus enemigos. Es preciso que verdaderamente nos sometamos para que el Cristo que reina sobre el trono lucha contra nuestra carne hasta que podamos ser transparentes como piedras de jaspe para su honor y gloria. Alguien ha hablado en cierto lugar a la orilla de un océano en donde hay bellísimas piedras pulidas. La belleza de estas piedras ha sido el resultado del continuo golpear de las olas sobre ellas. Y la gente asiste a ese lugar en busca de ellas por causa de su hermosura. Podemos decir que mediante un proceso similar, el bendito Hijo de Dios nos pone abajo, bajo el batir de las olas de pruebas y sufrimientos, a fin de convertirnos en una piedra preciosa de jaspe. Es verdaderamente glorioso cuando vemos brillar la verdad representada por esta piedra en nuestros corazones, haciéndonos conocer y discernir la voluntad de Dios, hasta que humildemente nos sometemos a las poderosas olas, sabiendo que saldremos de esas pruebas como una piedra pulida. Quien sabe nadar en el mar, lo que dicen creo es déjate llevar por las olas, porque si usted y yo peleamos contra las olas, nos tumba, nos revuelca, nos ahogamos y no salimos vivos de ahí. Sí, pero dice, la palabra de Dios nos declara que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. El espíritu de Dios está ocupado puliendo y cortando la vida carnal en todos sus aspectos. Y si nos rendimos y cooperamos con él, veremos llegar el brillo de la piedra de jaspe. Así como Dios, por medio del sumo sacerdote, hacía llegar su voluntad al pueblo de Israel, también por medio de Cristo Jesús nos hace Dios saber su voluntad para nuestras vidas espirituales. Así que jaspe también es pulir. También brillar. Ese no sé. En su hoja está, alguien trajo su hoja que nos pueda decir. Está del lado de la mesa de los panes. Ahorita le dicen, hermana, y lo decimos. ¿Está bien? Y estas 9 piedras que estamos viendo las tenía Lucifer, hermanos. Las tenía Lucifer. Pero estas 3 piedras, si las terminamos, ¿cómo ve? Sí, ok. Tercer orden poniente, el lado de la cabeza, el lado de la insignia del buey. Y la piedra que es el ligurio. Sagitario, sí, mi corazón sagitario. Sí, ¿usted qué signo es, hermana? Mi marido. Ah, mire. Entonces, su marido es Sagitario. Va a ser, y mire, mande, ¿usted es Sagitario, hermana? Esa también nos pule, hermana. Eso. Aries, el carnero, muy bien. No estamos diciendo aquí, porque exacto, si todas estas piedras y todos los signos son necesarios, ya dijimos al inicio, no estamos extrapolando a que mañana te va a ir bien, no es eso, ¿no? Estamos viendo, y de hecho, hermano, la astronomía, el cielo, los astrónomos hablan que hay 12 signos arriba. Sí. Los magos que venían que estudiaban las estrellas. Sí, entonces la astronomía es algo correcto, bueno, no la astrología, y arriba hay 12 signos, hermanos, de manera natural, de manera científica, entonces bien, los hizo Dios, así que, ok, vamos a Ligurio. El significado de la piedra de Ligurio y el nombre de Efraín muy hermosamente se enlazan.
Ligurio significa amarillo, dorado, como un grano maduro, en tanto que el de Efraín quiere decir, de hecho, no solo fructífero, sino doblemente fructífero. Preciosa descripción del grano de trigo Jesús, quien cayó en la tierra y murió, y luego produjo mucho fruto para Dios por su resurrección de los muertos. Así que en un lado esta piedra de Ligurio con Efraín para ser doblemente fructíferos, lo que tenemos que hacer usted y yo es morir. Y a ustedes le han dicho, vive y deja vivir, ¿no? Vive pero en Dios es que para que Jesús diera lo que hoy somos, tenemos, ese grano tuvo que morir y hoy es doblemente fructífero, está ministrando a la diestra de Dios Padre y entonces esta piedra tiene que ser formada en nosotros cuando dejamos a Dios, que de igual manera nosotros podamos morir. Es todo un proceso, una semilla en la tierra, que eche raíz, que crezca, que sobreviva, para que pueda dar fruto al 100%. Gracias, Jesús. Después tenemos nosotros el ágata, en la parte de arriba. Esta piedra no la tenía Lucifer. Ágata significa dividido en corrientes de rayos, significa fuego relampagueante, fuego carmesí, y Manasés significa olvido. Es muy grande la necesidad que los hijos de Dios tienen de ser vestidos con la piedra de Manasés y la verdad que encierra. Y qué maravilloso es aprender que la naturaleza del racional de nuestro sumo sacerdote es el olvido. Él ha dicho que cuando perdona nuestros pecados, los olvida, los sepulta detrás de sí y no vuelve a acordarse de ellos. Entonces, esta tribu de Manasés, recordando, era hijo de José. Precisamente le puso Manasés porque él dijo a su primogénito, el hijo que Dios me dio, yo le pongo Manasés porque Dios me ha hecho olvidar. Yo olvidé que me vendieron, yo olvidé que la mujer de Potifar engañó, yo olvidé que estuvo en la cárcel y es lo que Dios quiere, que se forme esta ágata que nos va a hacer brillar, tener fuego carmesí en nuestras vidas cuando realmente hayamos olvidado. Y el olvido lleva con el perdón. El olvido lleva con el perdón, porque Dios olvida y nos recibe amorosamente. Amén. Terminamos con esta piedra de amatista. ¿Cuál? Ok, ahorita decimos. Amatista significa poseedor y su color es púrpura. Y Benjamín significa hijo de la diestra. Esta piedra purpurina con el color de la realeza o del poder reinante se convierte en la piedra perfecta para indicar la verdad contenida en el nombre de Jamín, que también será la realeza y poder reinante, debido a que es la diestra de Dios, donde Jesús ha ascendido al sitio de poder y autoridad. Entonces, esta piedra es el poder reinante, el poder del gobierno de Dios, y tenerla nos hace saber que hay un solo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y damos gracias a Dios porque estas piedras tienen que ser formadas en nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por el estudio. Podemos alabar y bendecir. Amén. La que inicia todo es Judá con la alabanza. Y después Dios nos lleva a seguir creciendo. ¿Qué pasó, pastora hermosa? A mí, por ejemplo, lo que me gusta de este estudio, por ejemplo, yo que soy Virgo, se trabaja en cuanto a oración, la importancia de, bueno, algo rápido. Sí. Algo que se trabaja en los signos es cuando, sabiendo nosotros lo que somos, por ejemplo, le decía yo, sé que vengo de la tribu de Asher espiritualmente, entonces mi poder en cuanto a la oración
es poder ser lija para el enemigo, no tanto para los demás, sino poderle hacer frente en mi oración, por esa naturaleza que de alguna manera en Dios, por ejemplo, si no tuviera yo el trabajo que el Espíritu Santo sigue en el proceso, seguimos progresando, pero eso sería sin Cristo, pero ahora en Cristo lo utilizamos de manera correcta en la oración para poder hacer frente hacia las cosas que de alguna manera vienen a nuestra vida. Entonces, conforme ahí a la hojita, conforme al signo que usted a lo mejor tiene, en Dios es utilizarlo en la oración, poderle decirle a Jesús, quiero utilizarlo para el beneficio de mi crecimiento y poder saber que todos necesitamos tener, como ahorita en el estudio lo vemos, las 12 piedras, porque la esposa adquiere la naturaleza en el lado bueno, en el lado correcto y en el lado espiritual para saberlas utilizar. Entonces, eso es lo que quería yo aportar. Una pregunta para Sí. ¿Esas 3 son las que tiene Satanás? ¿Son los 3? No. Esas que hablamos ahorita. no las tiene. No las no tiene. Y son las que Dios le va a dar a la esposa para que ella llegue a ese lugar que Dios no le dio a Lucifer, porque Lucifer solo iba a trabajar ahí y regresaba a su casa que era abajo, pero esas piedras de fuego, Dios a las que dijeron, yo el camino crucificado, son las que Dios a este tiempo nos da esas 3 piedras. ¿En dónde están? En el lado del buey. ¿Cuál es el lado del buey que nunca conoció Lucifer? El servicio. No lo conoce, no sabe lo que es servir, no le gusta barrer, no le gusta trapear, no le gusta servir, no lo entiende. Y es donde nos podemos refugiar, siendo siervos de Dios y lo que él no entiende es la humildad. Él no sabe humillarse. Él lo que hizo fue ir hacia arriba. Y la esposa lo que hace es esconderse en humildad. Y son estas 3 piedras, están en el lado de la cabeza, y obviamente significa esa parte también de ese poder de Dios, como Efraín, como Manasés y como Benjamín, con estas 3 piedras que hablan en un lado humildad, pero es lo más alto que está en Dios. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 6, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. El Sermón del Monte es una escalera, y en el último capítulo 7, que empieza diciendo que el hombre que pone su casa sobre la roca, es el inicio, pero lo más alto en Dios, en el Sermón del Monte, que sería llegar al buey, son los pobres de espíritu. Siempre Dios, ese reino, ese lugar de monte Sión es lo más alto y más grande celestialmente, pero tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad. La esposa, cuando se casa en lo natural, luce un super vestido, y pero la esposa por toda la eternidad va a usar un vestido de jaspe de humildad. En las bodas, un vestido, el de lino fino, pero por toda la eternidad lo que la gente va a ver es el vestido de jaspe, que se forma solamente con esas piedras y con la la insignia del buey. Amén. Así que Jesús de hecho lo dijo, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y cuando se es el servidor de todos, no es ese lado de que cómo sufro o todos abusan de mí, sino al contrario. En un lado, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, pero es una bendición el trabajo que tenemos, porque estamos para hacer el servir a los demás, y eso nos llena de una gran satisfacción en nuestras vidas, porque precisamente es esa parte en Jesús, servir, te llena y te super alimenta a ser egoísta y no hacer el servicio para los demás. Pero se logra, la esposa lo logra con esa insignia, la insignia de la humildad. Amén. ¿Todo claramente confuso? El olvido. También Jesús dice que todas nuestras iniquidades las echa tras sus espaldas, en donde está el mar del olvido, y es algo que Lucifer
el pecado que cometemos y está ahí con el dedo acusador y nos dice y nos critica y no olvida y nos dice la fecha exacta y el día y todo, y Jesús no. Jesús dice que eso lo echa tras sus espaldas. Entonces es algo que Lucifer no conoce, el olvido. Así es. Vamos a dar gracias a Dios y que se formen estas piedras, amén, para, como dice mi esposa, en oración, en la iglesia, en todo, poder venir en Dios. Ha sido Dios en tu vida el que ha permitido todo. A lo mejor hay piedras que tú ya tienes, hermano, porque Dios sabe lo que has vivido, lo que has pasado, pero ha sido Dios, porque primero lo hizo en Jesucristo y desea hacerlo en nosotros. Padre, te damos gracias por todos mis hermanos que están conectados. Bendícelos, Señor Jesucristo. Ciertamente es el deseo y el anhelo. Pareciera esto que es difícil tener estas piedras, pero en realidad el secreto, Señor, nos lo das. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando le decimos a Dios, aquí estoy, me rindo. Obviamente no va a venir a pulirnos, a hacernos más brillantes, porque es en ese lado humilde, es en ese lado de tu gloria, en ese trono, donde podemos brillar, tener ese brillo, Señor. Gracias porque permites que nosotros tengamos esa firmeza, que tengamos cada una de estas características de las tribus, cada una de las características de las piedras, Señor. Queremos se formen en nosotros y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por hablar a nuestros corazones. Te amamos, te exaltamos, te alabamos, te damos gracias. Sé en la vida de tus hijos, llévalos con bien. Guarda su salida y su entrada, su trabajo, su ser, su vida, y bendícelos. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias y nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias.